Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidas. Estamos un lunes más aquí, contentas de estar con ustedes. Qué bonitos aplausos, gracias. Lunes, ¿qué es hoy? 13 de marzo a la 1:04. Estamos aquí con un poco un cambio en el horario y en la programación porque, bueno, nuestra invitada Natalia tuvo una complicación y no se va a poder conectar el día de hoy. Entonces hicimos un switch rápido, pero a los que estaban muy interesados en escuchar el tema de Natalia, no se preocupen, lo vamos a tener la próxima semana. Y bueno, el día de hoy cambiamos un poquito el calendario y nos toca hablar de un tema que consideramos muy importante, que es el burnout. Exacto. Hola, ¿qué tal? Yo soy Yolanda, bienvenida, bienvenido, bienvenides a este espacio que comenzamos los días lunes a la 1, ¿verdad? Y es cierto, este cambio que ahorita hablábamos, pues a veces quisiéramos que la vida fuera así como la planeamos, tal cual, ¿no? Pintadita como. Y la verdad es que no. A veces la vida te va diciendo que tendrás que tomar otros caminos y ese es el caso del día de hoy, pero le encuentro algo bueno a esto, porque entonces para las personas que querían oír el programa de esta, la verdad a mí me pareció una muy buena película llamada Huesera, se encuentra todavía en cines, así Correcto. que no tienen chance de irla a ver. 8 días más, porque nuestro programa del próximo lunes, bueno, pues será de este tema, de esta película, con Natalia Solián, que es, bueno, pues la protagonista de esta película. Así que pueden verla y pues unirse con nosotros al debate de esta peli. Muy bien, tienes toda la razón, nos da aire a que la gente pueda ir a ver y yo la vi, está buena. Es muy buena. A mí me pareció un guión bastante interesante. Entonces, bueno, hablaremos de eso la próxima semana. Y entonces cambiamos el tema por algo que también ya teníamos preparado, que se nos hace muy interesante también comenzar la semana con esto, algo llamado burnout, que bueno, seguramente todo el mundo ha oído alguna cosa, ¿no?, de este similar tipo. Uh-huh. Sobre todo porque pues México es de los países con mayor estrés laboral en el mundo. Así es. Entonces, bueno, pues creo que es importante hablar de esto, comenzar la semana, como siempre decimos, con salud mental. Nos pueden seguir en nuestras redes sociales, en Caldero Radio. Psicología Hoy MX en Instagram y en Facebook. Exacto. Entonces, bueno, en la mía también, bueno, Centro Didáctico Cultural, que es mi proyecto. Pero, bueno, pues vamos a empezar con este tema que nos pareció muy interesante. Creo que sería bueno empezar por definir qué es. Exacto. ¿No? ¿Qué es el burnout? Bueno, el burnout también se le conoce como síndrome de desgaste profesional, sí, ¿no? Y bueno, es un concepto que se trae a la mesa en 1974. Oh, bueno. Ok. Como que lo empezaron a estudiar un psicólogo estadounidense, Herbert Freudenberg. Y luego en 1981 las autoras y psicólogas Maslach y Jacobson aportan lo que es más conocido como el síndrome, ¿no? Okay. Y en él proponen que es tridimensional y que dentro de estas dimensiones se encuentran el agotamiento emocional, la despersonalización, en la que se generan actitudes de sarcasmo, sobre todo ante el trabajo y los compañeros de trabajo, uh-huh, y la reducida realización personal, ¿no? Y ellas también hacen lo que hoy se usa como un inventario para medir el burnout, que se llama justo así el inventario Maslach. Y bueno, a partir del 2022 apenas, ¿no? Creo que un año antes, uh-huh, la Organización Mundial de la Salud lo incluye en el CIE-10, ¿no? Y ahora en el 11, cosa que me pareció súper interesante, que yo la verdad no tenía contemplado, o sea, cuando empecé a revisar la literatura, no sabía que lo habían metido y me pareció como, wow, ¿no? O sea, sí es una cosa importante. Ahora, no lo incluyen como una enfermedad en particular, pero como un fenómeno ocupacional. ¿Qué piensas tú de eso? Sí, yo creo que es bien interesante porque a veces la gente piensa que no te enfermas por el trabajo. Ajá. ¿No? Ajá. Como que eso es algo que haces y no tendrías por qué te enfermarías por otras cosas, pero no por el trabajo. Uh-huh. Algo importante es que ya se haya tomado tan en cuenta
que ya la Organización Mundial de la Salud haya dicho, oye, no, esto sí lo vamos a volver ya un síndrome. Sí existe, ¿no? Cuando menos no está en la cabeza de la gente, así de sus inventando. Exacto, Ajá, no, ajá. pasa y pasa mucho, ¿no? Creo que yo tenía, cuando pensaba en este tema, tenía como algunas preguntas que me surgían, ¿no? Cuando veía que México es de los países ¿no? con mayor Más estrés laboral. con más estrés laboral, ¿no? Uh-huh. Decía, bueno, ¿es necesario en la sociedad en la que estamos vivir con este estrés? Uh-huh. ¿No? Y también pensaba como que siempre estamos buscando ocuparnos en ser constantemente mejores. Uh-huh. Y creo que eso ayuda a que el estrés vaya subiendo y subiendo y subiendo, ¿no? De acuerdo. Ahora, vamos a hablar a lo largo del programa de cómo podemos identificarlo. Exacto. ¿No? Cómo podemos saber que estamos sufriendo esto en el trabajo y sobre todo, qué tenemos que hacer en caso de que ya estemos viendo como esas señales, ¿no? Uh-huh. Que a lo mejor yo no tengo esas 10 características, pero tengo 8, Uh-huh. ¿no? Exacto. Entonces, creo que es importante como ponerle atención. Algo también a mí que me hacía pensar mucho es que ya lo definen como un estado emocional, pero dice ahí como de largo estrés y frustración. Exacto, a mí también eso me llamó la atención, ¿no? Que la frustración, hablan como mucho de frustración y de como falta de motivación, ¿no? Como de intentar y no alcanzar los estándares y entonces llega un punto en el que ya, ¿no? ¿Sabes qué? Pues entonces ya ni puedo, ni quiero, ni hago. Exacto. Uh-huh, uh-huh. Creo que esas son 2 buenas señales, ¿no? Exacto. Que te sientas ya abrumado por lo que estás haciendo, por el trabajo que estás desempeñando, porque puede ser que sean demasiadas funciones, Uh-huh. pueden ser funciones que no conoces y que estás aprendiendo, pero comiences a sentirte sumamente estresado Uh-huh. o estresado. Y esta parte de la frustración, Uh-huh. que por más que a lo mejor hagas, propongas a la empresa, a lo que pertenezcas, pues te sigas sintiendo que no lo vales. Y creo que ahí vámoslo desmenuzando poco a poco, porque también me hacía pensar en cuestiones de inseguridad. ¿A qué te refieres? De nosotros mismos, Okay. ¿no? Cuando Uh-huh. lo has vivido. O sea, puede ser que sí sea una demanda externa, Ajá. que tengas un superior o un jefe o algo que sí te haga sentir que lo que estás haciendo no vale y eso vaya incrementando el estrés, que son casos que yo sí conozco, Uh-huh. Uh-huh. Que incluso puede llegar como una violencia psicológica, ¿no? Incluso a veces hasta física, Uh-huh. ¿no? Pero otra cosa es que tú seas una persona sumamente exigente contigo misma. Claro. Y entonces te pidas más y más y más. Y entonces vivas en este estrés constante. Claro, sí. Justamente también el programa de hoy tiene algo diferente, ¿no? Vamos a incluir unos testimonios de gente, además de nosotros, que ha vivido con esto, cómo ellos lo han vivido, cómo lo han superado, cómo lo han experimentado, porque creemos también que esa es la parte que queremos acercar a la gente, ¿no? Porque la literatura lo dice muy claro, ¿no? Por ejemplo, les voy a leer, dice... faltas en la concentración, dolores de cabeza, molestias gastrointestinales, problemas relacionales, distanciamiento afectivo, ansiedad, disminución del rendimiento laboral. O sea, sí, pero todas estas cosas pueden tener también otros factores, ¿no? Claro. Y en la literatura que yo revisaba, por ejemplo, hay estudios que dicen que en muchas ocasiones también se traslapa con la depresión, ¿no? Y que porque tienen síntomas muy similares. Entonces, que hay mucha gente que acude a pedir ayuda, ¿no? Y entonces a lo mejor los pueden estar tratando como si estuvieran deprimidos o ellos se consideran que están deprimidos cuando lo que están sufriendo es un burnout espantoso, ¿no? Y están verdaderamente agotados. Entonces, bueno, creo que los testimonios nos ayudan como un poco a acercarlo, ¿no? Acercarlo a nosotros, a identificarnos como con estas personas que lo han vivido y que lo pueden contar, ¿no? Y con la ansiedad, creo que también, ¿no? Uh-huh, uh-huh. En muchas cosas también que leía decía que el estrés, bueno, puede manifestarse con estas diferentes formas y que a veces se puede confundir. Hay personas, por ejemplo, que pueden experimentar teniendo crisis de ansiedad, Uh-huh. ¿no? Que tiene que ver también con el control. Exacto. Con no poder llenar esas expectativas y entonces, bueno, pues empiezan a perder como, a veces la ansiedad se define como esta pérdida de control
¿no? De uno mismo. Entonces, bueno, también pueden experimentar este tipo de cosas. Creo que algo interesante es esto que te decía de cuánta, pues sí, bueno, la parte de seguridad y la parte también de la historia que tienes como de ver, cómo viste trabajar, ya sea tus padres, o sea, de qué tipo de familia también vienes, porque creo que también de ahí puede venir como una exigencia, ¿no? Al trabajo. Si ha sido sumamente... Sí. Porque creo que podemos tener distintos conceptos del trabajo. Claro. Claro. ¿No? Hay quienes crecieron con padres a lo mejor que tuvieron su propia empresa, ¿no? Pero hay padres que no, que están en oficinas y que tenían un horario regular y que eran sumamente estrictos. O que tenían 2 o 3 trabajos, ¿no? Porque pues no les alcanzaba para mantener a la familia y entonces trabajaban fines de semana y, ¿no? Sí, claro. Tiene mucho que ver con eso, pero también creo que tiene mucho que ver con... Pues sí, ¿no? Como con la identificación de con quién te identificas y qué es lo que quieres llegar a ser y, ¿no? Como también las expectativas de los demás, tus propias expectativas, ¿no? A veces es mucho también la expectativa del otro la que queremos cumplir o llegar o, pues sí, ¿no? Y eso es bien difícil cumplir con la expectativa del otro porque de entrada ni siquiera sabes cuándo la cumples. Sí. Entonces, y a veces puede ser con tu propia expectativa, sí, ¿no? Que puede ser tan grande que yo sí creo que, y el burnout debe dar como señales de esto, que a veces el mismo cuerpo te frena. Yo sí tengo clara 2 veces en mi vida que el cuerpo dijo, no más. O sea, tú puedes seguir de esta forma, pero no había manera. El cuerpo hizo algo, ¿no? Que podría parecer un accidente, pero que yo creo que no lo era. Era momento de replantearme lo que estaba haciendo. Y afortunadamente lo hice, pero sí creo que por eso es importante hablar de estos temas, porque si tú estás viendo estas características, entonces no dejes que el cuerpo te frene antes de que tú lo hagas. Esto de los testimonios va a ser interesante, ¿no? Escucharlo. Sí. Ahora empiezo con eso, pero justo ahora que empiezas a hablar como de la parte del cuerpo, leí un estudio muy interesante, 2013, o sea, nada nuevo, ¿no? Sí, no. Que habla, es de una investigadora que se llama Ivanka Savic, y ella hizo un experimento en donde observaron cambios estructurales del impacto del estrés en el cerebro. Estructurales, o sea, ya no es nada más son tus ideas y es tu estrés y es lo que estás viviendo, ¿no? O sea, observaron que en personas que vivían con estrés ocupacional, particularmente, se adelgaza la corteza prefrontal y hay cambios en el volumen de la amígdala, ¿no? Para los que como que no están muy familiarizados, la corteza prefrontal sus funciones son como de control de impulsos en la mayoría de las cosas, ¿no? Y la amígdala es donde se procesan y se almacenan las reacciones emocionales. Entonces, es importante, ¿no? Es importante si la corteza prefrontal, que es el control de la conducta, la personalidad, la memoria de trabajo y las funciones cognitivas, empieza a cambiar su estructura, pues claramente no va a funcionar como debería de funcionar, ¿no? Entonces, el impacto va mucho más allá de la parte emocional. O sea, claro, funcionalmente no estás funcionando bien, ¿no? O sea, tu cerebro no está operando de manera normal porque pues está, entre otras cosas, inundado de cortisol, que el cortisol, ¿no? Es la hormona del estrés. Y pues no puede funcionar correctamente. Entonces, sí podría, pero traerá unas consecuencias. O sea, imagínate, si reduce ciertas áreas del cerebro, las modifica, eso quiere decir que entonces el día de mañana puede ser una persona, por ejemplo, mucho más impulsiva. Claro, o el esfuerzo que te toma hacer las cosas es el triple, ¿no? Porque pues, y entonces se hace un círculo vicioso, porque mientras yo más intento mantener el estándar, ¿no? Más me estreso y entonces esto provoca los cambios funcionales, que entonces es una rueda imparable, ¿no? Entonces me pareció súper importante. Yo no había escuchado tampoco nada de esto y dije, wow, ¿no? O sea, no es nada más, como me decía alguna vez una consultante, me decía, no es la imaginación de la gente, ¿no? No está en su cabeza, es algo real que viven. Entonces, bueno, me parece importante como compartir esa parte. Es cierto. Creo que ahí hay
insisto, como varias cosas que son interesantes como a desmenuzar. Ujú. Por eso es que ahorita que decíamos de los testimonios, nos parece importante. En ocasiones en el programa tendremos gente que está invitada y nos acompaña y platicará de manera directa con nosotros, pero en otras habrá gente que ha sufrido este tipo de cosas y que a nosotros nos sirve escuchar lo que le sucedió o leer estos testimonios que son reales para ubicar esto, porque no se presenta de igual forma, Exacto. porque recordemos, ninguna persona es igual, entonces lo puedes experimentar de diferente manera. Vamos, no sé si vas a leer alguno, vamos a aprovechar nada más ahí para saludar a algunos que están conectados, ¿no? A Ernesto, a Leti, a Leonor, a José de Jesús, que también nos habla de la violencia laboral. Dice, la violencia laboral está a la orden del día, que bueno, es pues verdad. es cierto, ¿no? También a lo mejor podríamos hablar ya más de violencia en otro programa, momento. Ujú. pero bueno, pues vamos a leer si quieres un... A ver, Uno de los les leo. testimonios. Nos habían mandado un audio, pero la verdad se oía con demasiado ruido y entonces creo que es mejor así, ¿no? Y dice, hola, yo soy Carla, he padecido varios burnout en mi vida. Quiero compartirles mi historia, qué siento, cómo he logrado mantenerlas a raya más o menos y sobre todo compartirles mis peores burnout. Sobre todo el primero que fue el más severo. Interrúmpeme cuando quieras para que podamos a lo Sí, mejor desmenuzar, Claro, ¿no? claro. Primero quiero iniciar diciendo que es una lástima que la sociedad no reconozca el agotamiento extremo como una enfermedad incapacitante, cuando la OMS ya la reconoce. Y sobre todo en el entorno actual del estrés laboral y condiciones postpandémicas, creo que es imperativo compartir la información que tengo. Evidentemente, como muchos otros trastornos o enfermedades, uno no tiene la idea hasta que lo padece. Mi primer burnout, que como les digo fue el más severo, ocurrió en 2011. En ese entonces yo era directora de Latinoamérica de una empresa de inversiones muy grande a nivel internacional. Quiero reconocer también que soy una persona competitiva y perfeccionista, además de tener una personalidad con tendencia a ser adicta, y mi droga favorita es el trabajo. Hace años fui considerada en el entorno laboral como una persona volátil, irritable, poco comprensiva, absolutamente estricta, de trato duro y un sinfín de vicios de personalidad. Cosa a la que me acostumbré y que hasta me aplaudían porque con la severidad lograba mantener una disciplina en toda la región geográfica de mi empresa. En ese año, 2011, yo estaba en una situación laboral muy tensa, con presiones en varios de nuestros mercados sudamericanos y encima con un matrimonio bastante desafortunado. Yo soy una firme creyente de la terapia y gracias a tomarla es que podía mantener y aguantar todos estos temas. Así aguanté la presión, las larguísimas jornadas laborales de 16 y 18 horas por un mencionado perfeccionismo y ser workaholic. Era incapaz de tomarme un periodo de vacaciones, tomarme un día para mí, en fin. Según yo era superwoman, pero estaba más tensa que una cuerda de un violín. Y mi cuerpo daba más estas señales, de que no podía darle una vuelta más a la tuerca. Todo el mundo, incluyendo mis jefes, me decían, pero yo necia, yo puedo, más y más. Total que a mediados de 2011 se me aunaron unos síntomas físicos, más de los que ya describí. Irritabilidad, mal humor, frustración y eso. Ahora tenía insomnio, subidones y bajadas de peso repentinas, bruxismo, espasmos en el cachete y en los ojos, migrañas, ciclos menstruales bastante poco regulares e inclusive una vez paré en el hospital porque empecé a ver repentinamente luces. Un domingo por la noche estaba viendo una película con mi cónyuge, que como les dije era un matrimonio bastante desafortunado. A medio pleito me levanté y fui a vomitar. Y después me dio una temblorina incontrolable. Además que no pude controlar más y me quedé dormida profundamente en medio de la discusión. Cuando sonó el despertador, por primera vez en más de 15 años de ejercicio profesional, no pude levantarme. No pude ni siquiera estirar el brazo para apagarlo. Mis ojos se cerraban y no podía ni pensar. El solo hecho de hacer el esfuerzo de tomar el teléfono me provocaba vómito. En un rato más empecé a recibir llamadas y no pude contestarlas. Tenía el cerebro pegado, el cuerpo inerte y fue como si mi mente y mi cuerpo no respondían a nada. Vivía conmigo mi nana en aquel entonces y ella se preocupaba más que nadie. Tomó mi BlackBerry y le llamó a mis jefes para avisarles que no sabía qué tenía, pero que parecía que tenía una sobredosis de somníferos. Me mandaron al chofer y cargando me llevaron a urgencias al hospital. Me pusieron suero y así tras hacerme una batería de estudios físicos me dijeron que no tenía nada. Pero solicité que me viera a mi médico de cabecera, que era un internista. Y él tan solo de entrar al cuarto donde me estaba me dijo, criatura, tienes un burnout severo, lo que tienes que hacer es irte a tu casa y descansar. Y por amor de Dios, háblale a tu psicólogo.
Los siguientes días los tengo bastante borrados. Solo recuerdo que dormía muchísimo y que mi estado de debilidad era tal que mi nana se sentaba en la cama como una niña pequeña para darme cucharaditas de comida y tenía que rodearme con almohadas para que no me fuera de lado. Si trataba de comer, aunque fuera medio plato de sopa, terminaba vomitando. Igual para bañarme tenía que meterme a la regadera con un banquito y detenerme ella porque si no me caía. Recién a la semana pude empezar a levantarme y trabajaba un poco haciendo home office, que entonces estaba muy lejos de ser la realidad que era hoy. Estamos hablando de hace muchos años, sí, ¿no? Sí. Y pude visitar a mi psicóloga. Y así estuve con el cuerpo pegado y débil como 3 semanas. Al mes pude por fin ir un par de horas a la oficina, pero no podía más de 5. Me caía porque las piernas no me sostenían. Pasaron 3 meses para que me recuperara de esta vuelta extra de tuerca. Y al recuperarme, ¿qué creen? Que mi irritabilidad se evaporó y mi trato áspero y otras características desagradables de mi personalidad ya no existían. Sin embargo, durante tantos años tuve esa forma de ser, así que nadie creía que yo no era una persona dura y sufrí por años por la mala idea que tenían de mí. Al sol de hoy hay mucha gente que no puede verme ni en pintura y no los culpo, creo que me conocieron en mi peor versión. Y este estigma pesó porque ahora tengo que mantener el mismo ritmo de antes, pero sin el empuje, las fuerzas, pero sobre todo sin las ganas de seguir siendo el ogro y exigiéndome tanto. 4 años después, en 2015, también me pasó factura, porque para mantener mi puesto debía esforzarme más y mi matrimonio seguía en pique. Y todo porque había acostumbrado a la gente a tratarme al ataque primero. Por lo primero decidí dejar mi matrimonio tóxico a principios de ese año y gracias a Dios al poco tiempo conocí a mi actual esposo y según todo era miel sobre hojuelas, ya que la persona que culpaba de mi mal humor ya no existía y mi vida ahora tenía un hombre maravilloso. Y todo por necia, a nivel laboral y sin mis vicios y escudos de personalidad era dificilísimo mantener la meteórica carrera, exigencias y expectativas a las que profesionalmente me había puesto, a mí misma y a extraños. Así que esto dio paso a mi segundo burnout. Mi segundo burnout inició a mediados de ese año, una tremenda despersonalización. Tenía una frialdad calculadora en el trabajo. Pensaba que la mitad de la población, si no las 3/4 partes, eran idiotas. Sentía que no era capaz de cumplir las exigencias que me pedían. Además de la sensación de que mis responsabilidades estaban cada vez jalándome una por una extremidad y la otra por otro y que me estaban rompiendo por el centro. Y a pesar de tomar terapia, a pesar de estar en grupos de apoyo, a pesar de todo lo que intentaba, volví a terminar en el hospital. Así decidí renunciar a ese trabajo que tanto amaba, pero que tanto me exigía física, mental y emocionalmente. Al mismo tiempo tuve una pérdida muy importante que en este burnout me tenía agotada y que había exprimido todo de lo que era capaz de dar. El dolor de la pérdida hicieron que tuviera un bloqueo y pérdida de memoria temporal que a la fecha no logro recordar lo que pasaron 2 meses de mi vida. Es decir, yo sí viví, no como en el primero que me tiró en la cama, pero no me acuerdo de nada. Hice cosas, estuve en lugares, firmé documentos, hice viajes que no puedo acordarme porque más que me esfuerzo. Mi psicóloga dice que bloqueé todo el recuerdo y que sí, la tensión, la ansiedad y el estrés bloquean el pensamiento, la agilidad mental y la memoria. Esa es una de las consecuencias graves del síndrome de burnout. No les puedo imaginar la cantidad de sesiones con mi psicóloga de esfuerzo por mi parte por recordar partes de mi familia me ha contado y me ha dicho y no logro revivirlo, ¿no? O sea, segundo aviso. Desde entonces he modificado mucho mis hábitos. Desde entonces, como les compartí, me deshice de mi trabajo y el matrimonio tóxico. Puse mi propia empresa para manejar mis horarios y a la gente y hago ejercicio para aliviar el estrés. Visito a mi psicóloga casi siempre de forma regular. Gracias a Dios encontré el amor de mi vida. Tengo un hijo maravilloso que requiere y merece mi atención. Y sí, sigo siendo competitiva y perfeccionista y muchos otros rasgos, pero ya no soy tan extrema. Hoy puedo reconocer mis síntomas previos y el agotamiento mental y físico simplemente porque ya no doy una. Me cambia el trato y empiezo a pensar y a dejar de pensar como la gente. Me vuelvo áspera, comienzo a tomar decisiones atrabancadas, bruxismo, inician las migrañas y en ese momento me digo para. O tomas un break y descansas o te quedas meses incapacitada. Y a ver si esta vez no te da un stroke, un paro cardíaco o algo que sea irreversible. Honestamente no quiero un tercer aviso. Obviamente este no es un final feliz. Sigo presa de esta enfermedad, pero más o menos la tengo a raya. Tuve que aprender a conocer y escuchar mi cuerpo, mi personalidad, mis límites y mis necesidades. Para mí es fundamental reconocer las cosas que hago bien y que me previenen de esta enfermedad y hacerme responsable de mi propia salud física y mental.
No debemos olvidar que como muchas otras enfermedades y trastornos es invisible y es visto más que como una debilidad que como un carácter de enfermedad real. Hoy mismo, mientras estoy contándoles esto, estoy recuperándome del que pudo haber sido un tercer burnout grave, pero decidí parar y tomarme unos días para mí. Y bueno, esa es mi historia. Y espero que estarlo compartiendo sirva para que alguien no llegue al extremo al que tuve que pasar. Muchísimas gracias, Carla, por compartirnos tu experiencia. Bueno, pues yo creo que Carla define perfectamente todas y cada una de las características que tiene este síndrome, ¿no? Ella comienza hablando del agotamiento, ¿no? Que es una primera señal. La irritabilidad. La irritabilidad, ¿no? Algo importante. Esta frustración. Creo que ella se da cuenta que empieza a ya no estar tan bien cuando pasa lo del insomnio, ¿no? Entonces ya, creo que la gente ahí empieza a decir, uy, ¿no? ¿Por qué será? Exacto. Claro, es que yo creo que hay tanta energía y es un cerebro que está trabajando constantemente. O sea, sí, de veras, sí tenemos un cerebro que trabaja y que tú lo vas entrenando. Entonces, imagínate que tú entrenas algo para que esté todo el día maquilando. Claro, son personas que se van a dormir y pues el cerebro no quiere apagarse. El cerebro quiere seguir trabajando porque ahora, y que es como todo un debate, ¿no? Sería interesante después también platicarlo, todo esto de las personas multitask, ¿no? Exacto. Que ahora a mí me parece un poco deplorable, la verdad, que las empresas justamente busquen eso, porque parece que es una característica que nos va a llevar a, pues de verdad, a la muerte. O sea, el estrés puede matar, ¿no? Y parecería que es deseable. No, es que parece que es deseable para muchas empresas, ¿no? Cuando tú eres una persona que puedes hacer 5 cosas a la vez, entonces tienes como un nivel que a mí me parece preocupante, porque está bien si trabajas, yo qué sé, con algún, ni con máquinas, ¿no? Pero tú imagínate que trabajaras con seres humanos o con vidas y que pensaras en 5 cosas a la vez. Exacto. ¿Cómo podrías trabajar de esa forma? Claro. Pero bueno, al final Carla creo que lo empieza a ver. A mí me impresiona mucho la parte de la menstruación, ¿no? Porque creo que cuando eso sucede, ese cambio se da en una mujer, es porque ya hay algo muy profundo, ¿no? En donde ya todos los ciclos están volteados. Y entonces imagínate cambiar el tema de ovulación en tu cuerpo. Sí. Todo el tema hormonal. Todo el tema hormonal por el estrés. Al final creo que ella, que esperamos que muchos que oigan este programa o que puedan y que puedan compartir esta información, ella creo que toma conciencia, que es justo lo que queremos hacer nosotros con todo el tema de la terapia, ¿no? Toma conciencia de lo que sucedió, lo analiza, se da el tiempo, porque el cuerpo se lo pide. Sí. No por gusto. No, porque no se pudo parar de la cama. Exacto. Literal. Pero al final habla de esto y ahora puede reconocer que eso es muy importante en la terapia. O sea, que tú puedas aprender qué cosas van a detonar lo que viene. Y a estar muy sensible a estos cambios, ¿no? O sea, cuando empieza con el insomnio y con el bruxismo y con las migrañas es como, no, ahí viene. Exacto. Si yo le sigo por donde voy, otra vez voy a estar incapacitada, que es lo que menos quieres, además, ¿no? No, por supuesto. Es como darle lo peor a este tipo de personas. Exacto. O sea, tíralas una cama y mejor diles que se mueran. Exacto, ¿no? Entonces, pero es en la necesidad, bueno, como en el no lo voy a hacer porque tengo un chorro de cosas que hacer, no puedo tomarme tiempo para mí misma, no puedo tomar tiempo para terapia, no puedo tomar tiempo para hacer ejercicio. Pues después aunque no quieras, vas a estar 3 meses medianamente funcionando porque ya no estás funcionando, ¿no? Sí, entonces es como súper contradictorio, pero por otro lado es, a ver, ¿no? O sea, esto existe, esto pasa, o sea, la gente pasa por estas cosas y la pasa muy mal, ¿no? O sea, porque yo alcanzo a sentir el dolor y la angustia y ¿no? que Carla vivió en esos momentos. Entonces es duro, ¿no? Y es real. Y que creo que mucho, que también nos describe Carla, es lo que hablábamos al inicio, es esta autoexigencia, ¿no? Que creo que es un punto importante a trabajar en tu terapia, ¿no? En tu proceso, ya sea grupal, individual, en lo que hagas. O sea, ¿hasta dónde es una exigencia tuya, ¿no? Muchas veces sí puede ser de la empresa, pero
muchas veces es como, es que yo tengo que ser, ¿no? Ella habla de esta superwoman, Exacto, ¿no? exacto. Que ahora lo vemos mucho con estas, pues sí, la verdad es que supermamás que trabajan, cuidan niños, llevan el hogar. O sea, que yo digo, ¿a qué precio? Está bien, pero ¿a qué precio? ¿Querías todo eso? ¿De verdad? O sea, ¿y cuánto estás dejando de lado para poder cubrir todo eso? Exacto. ¿O cuánto estás dando de poquito? Porque yo no creo que muchas veces sea de total calidad. Claro. Cuando estás abarcando tanto, Claro. ¿no? Pero también creo que tiene que ver, que creo que lo menciona Carla, ¿no? Con esta parte del control y del perfeccionismo, porque también cuántas de esas actividades a las que estás suscrito, ¿no? A las que tienes responsabilidad, puedes delegar de cierta forma, ¿no? Porque también nos enfrentamos a que, ejemplo, ¿no? Es que yo, además de ir a trabajar y de recoger a los niños, y tengo que llegar a no sé, a cocinar y a lavar los platos. Oye, ¿y por qué no tu pareja te ayuda con eso? Es que no sabe cocinar. Es que no me gusta cómo lava los platos. Es que no me gusta cómo viste a los niños. Es que no me gusta. Oye, ayúdate un poquito. No, espérame. Es que no te gusta cómo hacen las cosas los otros. Exacto. O sea, pero es a lo que ¿no? voy, en el control, ¿no? Tienes que aprender a soltar. No puedes controlar todo porque no puedes controlar todo. Punto. ¿No? Y es una ilusión el control porque en realidad no controlamos nada. O sí lo puedes hacer, pero y luego puedes valer, ¿no? O sea, sí lo puedes hacer, sí puedes controlar. De todo no. De todo no, ¿no? Pero por ejemplo, cuestiones de chamba y así, a lo mejor tú puedes sentir que vas como por un buen camino. Sí. Como yo creo que Carla en algún punto lo sintió. O sea, porque además es que la sociedad recompensa eso. Exacto. ¿No? Exacto. O sea, ve esas características en una mujer o en un hombre y dice, perfecto, ¿no? Pues ahora pongámoslo, pero de Latinoamérica, ¿no? Exacto. Así mañana se muera de alguna cosa, ¿no? Sí. Entonces, creo que es eso. ¿Cuál es porque a mí me parece que hay algo muy interesante en todo esto, lo digo desde mi vivencia cuando yo lo llegué a sentir, eres muy negligente contigo mismo. En general. De verdad, sí. Cuando llegas a un síndrome de este tipo, es que has sido muy negligente contigo. Sí. Se has dejado entrar todo ese estrés a tu vida, has dejado de lado las cosas que también son importantes para la vida. Sí, claro, el trabajo pues es muy importante, nos da al final un sustento. Muchos o muchas tenemos la gran cosa de hacer lo que nos gusta. Desafortunadamente en nuestro país y en muchos lugares, mucha gente no hace lo que le gusta, ¿no? Y lo hace únicamente para ganar con lo que puede sobrevivir, ¿no? Con lo que puede vivir. Entonces ahí creo que es todavía más complicado. Claro, ¿no? Claro. Ahora, bueno, creo que Carla nos define muy bien, como decíamos, este tipo ya de cositas como de alarma, ¿no? Esta irritabilidad, este cansancio, este agotamiento, ¿no? Hablan mucho de que empiezas a tener errores en el trabajo por lo mismo, porque es como si ya no estuvieras ahí de repente, como si fueras... A mí me pasaba que de repente llegaba a mi casa y yo decía, no sé cómo llegué. Ajá. O sea, de que era una cantidad, cuando estás ahí en este síndrome, yo creo que son tantas ideas. Dejas, por supuesto, de estar en el aquí y en el ahora, ¿no? A mí me pasó en la pandemia, que yo tenía mi propia empresa, y hubo un momento en que jamás en mi vida había padecido ni de ciática ni de dolores de este tipo, y un día no me podía parar ya. O sea, no podía pararme de la cantidad de horas que pasaba sentada en una silla del comedor, no era una silla para trabajar, completamente tensa, porque yo decía, si se acaba esto, se acaba por lo que yo he luchado años de mi vida, ¿no? Pero era tal la tensión que cuando yo fui con la persona que, bueno, me ayudó y tal, me dijo, no, es que, o sea, está completamente contraído todo. O sea, tú sigues así y de verdad no vas a poder caminar. No era la silla, claramente. Era el estrés era mi deseo de salir adelante, una sobreexigencia de mi vida, porque yo no podía fallar. Por eso te digo que tiene que ver con tantas cosas. Sí, total. Claro, después, cuando lo llevas a análisis, te llevas grandes aprendizajes. Exacto. O sea, ¿quién eres tú que no puede fallar?
¿O por qué creíste eso? ¿Quién nos dijo que no podíamos? O sea, era una pandemia. Sí, claro, no era ni siquiera algo que tú hubieras, por negligente, ¿no? Te hubieras traído a la mesa, ¿no? O sea, fue algo que nos llegó a todos de ya, sí, ¿no? O sea, ahí está. Pero bueno, y te vas dando cuenta cuando ya lo llevas al análisis de la serie de cosas en donde fuiste muy imprudente porque dejaste pasar. Por el trabajo a veces dejas pasar la vida. Uh-huh. Y la vida también tiene momentos increíbles con personas que a lo mejor hoy están y mañana pueden no estarlo, ¿no? Con tus hobbies, Pero a veces creo que, sobre todo en nuestro país ahorita, nos estamos metiendo completamente, ¿no? A la chamba como para producir, como para ser alguien. Yo diría, ¿ser alguien para quién? Uh-huh. ¿Para ti? ¿Para tus papás? Sí. ¿Para quién? Y además pensar también que no es la totalidad, ¿no? Creo que lo hemos hablado en otros programas, que los seres humanos tenemos un montón de facetas, ¿no? Y somos hermanos, somos amigos, somos hijos, somos padres, somos trabajadores, somos compañeros de trabajo, Entonces también a veces necesitamos tratar de encontrar el tan mencionado, que yo creo que ese es otro buen tema, uh-huh. ¿no? El work-life balance, ¿no? El balance entre el trabajo y la vida. Entonces, y que creo que es muy importante y que creo que se relaciona bastante con este tema, ¿no? O sea, al final, sí, la chamba es una parte muy importante, pero no puede ser la única, ¿no? No podemos dejar que sea la única y tenemos que aprender a cuidarnos también en el trabajo. Exactamente. Hay que aprender, creo que esa es una buena lección. Hay que aprender a cuidarse en todo. En todo. Pero hay que aprender a cuidarse en el trabajo, exacto, ¿no? En irte monitoreando, uh-huh. que no salgas como de algo ya, o sea, que empieces a tener síntomas como estos, sí. que realmente puedan crear un desbalance en tu vida. Exacto. ¿No? En todo. Exacto. En todo. Empieza por el trabajo, pero pues si después tú tienes estos síntomas que presentaba Carla, pues ya no vas a poder ejercer ni como mamá, ni como hija, ni como nada. Exacto. Ahí es en donde te digo que yo estoy un poco en desacuerdo a nivel personal, completamente, en la definición que pone el centro, la Clasificación Internacional de Enfermedades, porque uh-huh. al final cierra con algo que dice: el síndrome de desgaste ocupacional se refiere específicamente a los fenómenos en el contexto laboral y no debe aplicarse para describir experiencias en otras áreas de la vida. Ahí es en donde yo la verdad no estoy muy de acuerdo. O sea, sí puede que lo identifiques dentro del trabajo, uh-huh. pero es inevitable que esos síntomas van a ir en cascada a todas las áreas de tu vida. Ah, claro. O sea, es inevitable que si estás ansioso por el trabajo, que si el trabajo te provoca faltas de concentración, o que si te provoca que estés irritable, o si te provoca insomnio, o sea, nada más lo definas como el área de trabajo, ¿sabes? No, yo la verdad no creo que seas irritable en el trabajo y seas una mamá así de, hola, hija, súper feliz, por favor. Claro que no. ¿No? Entonces creo que esa es en la parte que yo digo, o sea, sí, y está bien que todavía no se animen a ponerlo como una enfermedad como tal, sino como un síndrome ocupacional, pero bueno, le vamos ganando terreno, ¿no? Pero a lo que voy es que como profesional de la salud, ¿me escuchas? Sí. Me parece que no podría limitarse solamente a esa área, ¿no? Pudiera ser que no, que como decimos afecte muchas más áreas, ¿no? Exacto. No sé si llegó el otro testimonio. Llegó el otro testimonio, pero la verdad es que ese sí no lo hemos oído, nos vamos a rifar a ponerlo así. Nos vamos a rifar a toda la gente que nos esté escuchando, vamos a poder oír otro testimonio también de una persona que vivió esto y como decimos, bueno, pues que nos parece súper interesante, ¿no? Sí. Poder... Si no se escucha bien o algo así, bueno, pues no lo vamos a transmitir. Nada más déjenme... Yo creo que se va a escuchar muy bien. Yo creo que se va a escuchar muy bien porque nada más que se me desconectó. No sé. Por lo pronto también si algo quieres. Importante, lo que tú vas viendo. También, antes de que se nos vaya terminando el tiempo, queremos hablar de las recomendaciones uh-huh. que también nosotros daríamos porque siempre puedes ayudar a alguien que ves que le está pasando esto o te puede suceder a ti mismo en algún momento de tu vida. Entonces, si lo tenemos, vamos a escucharlo y después platicamos de y de las recomendaciones. Ahí les va. Hola, me llamo Javier, soy diseñador y me pidieron que les contara sobre mi experiencia con el burnout. Para mí el burnout tiene que ver con
una sensación de agobio, de cansancio mental y a veces físico, que interfiere significativamente en tu desempeño laboral. Y no es algo que te puedas sacudir saliendo a caminar o tomando un par de horas libres o incluso un fin de semana, porque sabes que cuando regreses, esa sensación va a estar ahí. Es como tratar de huir de una bola de nieve en una pendiente. No importa cuánto corras, la bola de nieve viene más rápido y se hace más grande cada que avanza. Ese es el burnout. Y cuando esta sensación te ocurre en un trabajo que tal vez no escogiste, tal vez no disfrutas, la solución es relativamente simple. Renuncias. ¿Por qué vas a estar en un trabajo que no te hace sentir bien y que además no disfrutas? Y no quiero decir que sea fácil. Nadie puede renunciar así como así. Tienes que generar ingresos, pagar la renta, pagar la tarjeta. Pero por lo menos te deja algo claro. No eres tú, es tu trabajo. Si encontrarás un trabajo que verdaderamente disfrutes, tal vez no te sentirás así. O al menos eso piensas. El problema que tenemos gente como yo es que nadie nos impuso el trabajo que tenemos. Es un trabajo que escogimos, que disfrutamos, para el que nos sentimos calificados, que nuestros clientes, nuestros jefes, nuestros colegas aprecian. Y es justo por esa razón que renunciar no es viable. Te pones a pensar en toda la suerte que tienes. Estás haciendo algo que te gusta, te pagan por ello y además tienes mucho éxito. Tanto éxito que cada vez te piden más. Y entre más te piden, más abrumado te sientes. Y entre más abrumado te sientes, menos claridad tienes para saber qué es lo que está pasando. Esta situación la he experimentado 3 veces en mi carrera. Y las 3 veces, la única solución que encontré fue renunciar. Después de la tercera, empecé a investigar y me di cuenta que existía este término, burnout, y que yo no era la única persona a la que le sucedía. Hay muchos ejemplos en el mundo, desde ejecutivos hasta youtubers, que se enfrentan con esta sensación de no querer trabajar más en lo que alguna vez les hizo feliz. Y las razones son muy diferentes, pero lo que todos tienen en común es esta sensación de frustración, de no disfrutar lo que alguna vez les generaba satisfacción. Y otra cosa que todos tenían en común era esta necesidad de renunciar, de dejarlo todo, de irse a vivir a la montaña, de irse a vivir a la playa y de empezar de cero, sin ninguna otra expectativa que volver a hacer eso que les hacía felices. La gran pregunta es, ¿tenemos que llegar a ese punto de hartazgo, de cansancio, de agotamiento, para darnos cuenta de que está haciendo demasiado? La respuesta más obvia es que, claro que no. Deberíamos ser capaces de leerlo antes, de anticiparlo, de darnos cuenta cuando esa bola de nieve es lo suficientemente pequeña como para tomarla en la mano y decir, no voy a dejar que esta bola de nieve crezca. Pero por supuesto que es más fácil decirlo que hacerlo. Las responsabilidades del día a día, las juntas, las cuentas por pagar, todo eso hace que se te vaya olvidando. Pero entonces, ¿cómo se le hace? ¿Cómo puede uno tener una carrera satisfactoria en algo que le gusta sin llegar a abrumarse, sin llegar a quemarse? Bueno, aunque no tengo una respuesta definitiva porque es algo que todavía estoy tratando de resolver, los mejores ejemplos de gente que he encontrado que ha podido superar esta fase tienen que ver con establecer límites. Y es que la cultura en la que crecimos y este mundo hiperconectado en el que vivimos nos hace sentir que tenemos que estar disponibles todo el tiempo y que no hacerlo es una señal de desinterés, de falta de compromiso, de falta de pasión. Pero lo que he descubierto es que los límites ayudan justo a preservar esa energía y esa pasión. Es lo que nos ayuda a mantenernos conectados en las cosas que verdaderamente importan. Y una de las palabras a las que les he ganado un nuevo aprecio es responsabilidad. Porque claro, yo tenía la idea de que responsabilidad tenía que ver con ser un buen alumno, ser un buen empleado, pero no. Ser responsable es saber cómo responder y entender que cada respuesta trae sus consecuencias. Hacerte cargo de esas consecuencias, hacerte consciente de ellas, es lo que finalmente te permite darte cuenta que esa bola de nieve, quien al final de cuentas la está alimentando, eres tú. Tú la haces más grande, con cada sí, con cada no que no te atreves a decir. Uh-huh. Y eso no quiere decir que todas las respuestas sean simples, pero lo que me he dado cuenta que verdaderamente importa es que las respuestas sean conscientes, porque es la única manera de saber de qué tamaño es tu bola de nieve. Listo. Muchas gracias, Javier.
Ay, sí, Javier, te queremos. Qué buen testimonio. Además graba perfectamente. Qué cosa más bonita. Yo creo que Javier igual describe perfectamente y además me encanta que lo haga con esta imagen. Ajá, de la que bola yo de me nieve. voy quedando, ¿no? De la bola de nieve y cómo nos dice, pues tú la puedes hacer crecer o tú la puedes hacer más chiquita, ¿no? Ujú. Y él habla de dos cosas muy importantes que yo quería en algún punto, ya no vamos a tener tanto tiempo y después las iremos hablando otros temas. El tema de los límites. Ujú. Yo conozco cada vez más gente o sea, la verdad, bien chameadora, que ya no, o sea, tiene horarios para ver el celular, Sí. ¿no? Que ya hay muchas invitaciones y muchas cosas que Que dicen dice, que no. no, gracias, ¿no? Es mi momento como para descansar. Yo no lo he aprendido. Sí. Es algo que tengo que aprender. Lo estoy Sí. aprendiendo porque es complicado, pero también yo creo que tiene que ver con esto que él dice, ¿no? Cuando tú aprendes a decir no por mi bienestar, Exacto. habla de un autoconocimiento bien importante, Sí, ¿no? Porque esta va por mí. exacto. No me Como- importa si esta Exacto. va por mí, ¿no? Exacto. Y la Justo- otra que no sí, sé, dime. rapidísimo, que a mí me parece muy importante, que a mí me pasa, yo no sé, a los que nos escuchan, el descanso también, como en nuestra generación ahorita, o no sé en muchas, da culpa. Sí, ¿no? sí, 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 porque sientes No que no hacer- estás produciendo nada y no Exacto.